con esas reglas que estoy teniendo en cuenta, ¿no? Y después, la capa de presentación, que es la capa que se encarga de el armado y la presentación de la información que yo voy a mostrar al exterior. En una aplicación con frontend, eso va a ser algo visual. Pero en una API que no tiene nada visual, eso van a ser responses, ¿no? De HTTP, ¿sí? Una response que va a tener su header, su body. El armado de esa response forma parte y responsabilidad de esa capa de presentación, ¿sí? Que es la capa de los controladores, en este caso. Por ejemplo, una API. Bien. em, bueno, un poco ya dimos esto, ya está. Esto es una boludez, ya lo dimos. Bueno, acá hay un proceso que es este MVC, que es una capa, bueno, es bastante común esto, que es, digamos, es una arquitectura bastante extendida, digamos, en lo que respecta, aunque un poco viejita, y no es lo más nuevo y no se usa para aplicaciones nuevas, pero hay dando vuelta muchas aplicaciones que usan esta herramienta, y que básicamente el browser manda una request al controlador, a la capa de controlador, el controlador junta información de la capa de modelo, la capa de, digamos, la capa que define las entidades, por eso decimos M, Model View Controller, y el controlador arma una vista, después de una vez que consigue toda esa información de la capa de models, arma una vista con la capa de presentación, que esto tiene que ver mucho con el frontend, o sea, posiblemente incluso puede, esta capa de presentación puede ser íntegramente un proyecto de frontend, que arma la vista en base a la información que recibió el controlador, y el frontend responde con una presentación gráfica de los datos requeridos. Esto, como les digo, no es algo tan usado, ahora está distinto, se maneja con dos aplicaciones distintas separadas, el frontend y el backend. Pero bueno, por ahí lo queríamos presentar porque es bastante común esto, lo que se llama MPC, Model View Controller. Es una arquitectura también, que tiene su lógica y también eh, por qué, porque tampoco nos sucede tanto. Pero de alguna manera sí nos permite representar este concepto de las tres capas básicas, ¿no? Una capa de interacción con la base de datos, una capa de interacción con los datos, de definición de estos datos relevantes para nuestra aplicación, una capa de cálculo de reglas de negocio y una capa de presentación. Lo que pasa es que la presentación es un poco distinta en lo que respecta a una API, porque la presentación es una view. O sea, acá en la API la presentación es la capa de controlador, entonces como que se complica un poco unir el MVC con las APIs, ¿sí? Esto del MVC, déjenlo, pásenlo por arriba, básicamente es como una presentación de una arquitectura bastante común, pero no es la que usa la cátedra y no es la que usa, o sea, está bueno saberlo y puede llegar a haber una pregunta sobre qué es, pero no va a haber nada en profundidad porque no es lo que usamos nosotros, ¿sí? Pero bueno, entender esto, esta diferencia, ¿no? Entre lógica de negocio y lógica de aplicación es interesante porque yo por ahí lo uso seguido estos términos y está bueno entenderlos. La lógica de negocios tiene que ver un poco con todo lo que tiene que ver con reglas de negocio de nuestro. Cuando hablamos de negocio, hablamos de nuestro proceso de sistematizar. Por ejemplo, en el consulta de alumnos, el negocio sería la facultad, ¿no? El mundo académico universitario. Entonces, las reglas de negocio tienen que ver un poco con cómo se regulariza, cómo se promociona, qué es parcial, qué es un final, todas esas características propias de el negocio en la universidad que puede diferir mucho de la secundaria y etcétera, ¿sí? Em, la lógica de aplicación, por otro lado, es la lógica que tiene que ver con la lógica del sistema en sí, que es ajeno al negocio, pero que se usa en el sistema. Por ejemplo, no sé, que em, no sé, los filtros se hacen por alumnos y no por materias, o se hacen por materias y no por alumnos, que las materias, que yo tengo un panel de búsqueda de profesores por materia, pero no lo tengo por alumnos también, o sea, yo puedo solamente los profesores, no puedo buscar los profesores que corresponden a cierto alumno porque no es algo útil, pero sí busco los profesores por materia. Bueno, esas son características lógicas de la aplicación, no son requerimientos, o sea, pueden ser o no requerimientos de negocio, pero no tienen que ver con las características de negocio, sino con la aplicación. Em, También, por ejemplo, con cómo se presentan los datos, si yo le voy a llamar, si yo le llamo legajo con la palabra completa o le pongo leg solamente, o en fin, cosas que tienen que ver mucho con, con, con la aplicación y después las reglas de negocio van por otro lado, ¿no?
También tiene mucho que ver con decisiones de UI, por ejemplo, qué nivel de responsive es la aplicación. Si yo la hago responsive en términos de solamente para un iPad o la hago responsive para cualquier dispositivo Android, pero no respeto las reglas de frontend de una Kindle o, en fin, es como características, decisiones de negocio que se toman en términos de, decisiones no de negocio, no de aplicación, ¿no? En términos de técnicos, ¿no? Bien. Esto ya no, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, así que esto no. Bien, ahora, vamos a detenernos, dicho esta introducción, vamos a detenernos específicamente en lo que respecta a un poco lo que es nuestro proyecto, ¿sí? Que es el proyecto de referencia este en cuestión. Em, bien, no, esto es un issue que nada que ver. A ver, organizations. Acá está el proyecto de referencia, sí. Acá alguien me está escribiendo. ¿Se pudieron añadir todos a programación 3? ¿Lo ven al canal? ¿Se ve este mensajito viejo o no? Sí, profe. ¿O solamente ven los nuevos? Se ve todo. Todo lo que hay. Buenísimo. Qué bueno que se vea todo. Hay cosas también viejas de otros años, que por ahí alguna cosa, qué sé yo, pueden rascar. Algún resultado también. Está bueno, qué sé yo, hay algunas discusiones también interesantes, algunas correcciones, mira acá pueden robar alguna pregunta, no van a ¿Algún ser así, repositorio también? sí, pero fíjense que poner algunos han puesto alguna duda, qué sé yo, alguna cosa pueden llegar a robar, igual no van a ser así, o sea, siempre hacemos preguntas nuevas, ¿no? Pero va a ser de ese estilo, así que está bueno. Em, Estos son de igual, todo lo que van a ir son de parcial 2, no del proyecto que van a tomar ahora. Esas preguntas son del formulario que son de parcial 2, así que todavía falta para eso. Bueno, entonces este consulta alumnos, van a ver acá que tiene 4 proyectos. Si ustedes se fijan, estos son proyectos que tienen archivos y si proyectos. Si lo aclaran, lo van a ver como proyectos dentro de la solución. Que son aplicación, domain, infrastructure y web. ¿Sí? Application, domain, infrastructure y web. Ahora, application. ¿Qué es application? Bueno, la capa digamos, de aplicación es la misma que nos referíamos con la capa, digamos, de negocio, ¿no? Tiene la lógica. Bueno, esto es tanto lógica de aplicación como de negocio, todo juntas, ¿sí? Acá van a estar las dos cosas juntas, la lógica de aplicación y la lógica de negocio. Excepto puede haber alguna lógica de aplicación definida también en controlador, pero bueno, también toda la lógica de negocio va a estar acá. Así que eso no me faltó ponerlo. Es decir, la lógica, ¿no? Todos los que son cálculos, cómputos, filtrar cosas, que tengan, o sea, que no solamente sea una mera búsqueda por la base de datos, ¿no? Si yo, bueno, tengo que buscar los usuarios que tengan la base de datos y después fijarme si todos esos usuarios tienen mail que sean Gmail y después devolver todos aquellos usuarios que no tengan mail Gmail porque los tengo que poner en otro repositorio distinto para compartir la carpeta de Drive, qué sé yo. Bueno, eso sería algo bien propio de la lógica de aplicación. El controlador solamente llama a la lógica de aplicación y la carpeta, digamos, la capa de aplicación se encarga de resolver esa problemática, ¿sí? Entonces, es lógica de aplicación y lógica de negocio también. Bien, entonces, eh, a ver, la capa de domain, a diferencia de la capa de aplicación, es la que define las entidades, ¿sí? Todas eh, aquellas clases que van a estar representadas en la diagrama de clases y que van a determinar la estructura de mi aplicación, ¿sí? La arquitectura fundamental de mi aplicación, ¿no? ¿Cuáles son las clases que definen estos estados y comportamientos críticos en nuestra aplicación?
Y estas entidades se definen a través de lo que nosotros llamamos el Domain Driven Design, que es un patrón de programación que básicamente determina que las clases que importan son aquellas clases que definen a nuestro dominio, a nuestro contexto, a nuestro negocio como tal, ¿sí? Aquellas, entonces yo voy a... Domain Driven Design significa que tengo un diseño orientado a la problemática, ¿no? Al dominio, al contexto que yo tengo que resolver. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en un e-commerce, la problemática se orienta en base a los productos, las ventas, los clientes que compran dichos productos, el stock que se almacena, etcétera. Entonces, yo voy orientando un diseño en aplicación basado en esas estructuras fundamentales de mi aplicación. Entonces la capa de dominio va a tener esta estructura, ¿no? Definida con las entidades y sus relaciones. En la capa de dominio, ¿sí? La infraestructura, en cambio, es una capa que tiene la comunicación con servicios de terceros. Esto tiene junta todo el manejo con cualquier cosa, app o no, llama a ver, o sea, cualquier cosa que sea ajena a a mi API. Esto incluye la base de datos. Porque si ustedes se acuerdan, la base de datos, si bien está en el backend porque está en el servidor, em, no, no es la API, ¿sí? La base de datos está ajena a la API. De hecho, la API puede estar conectada a múltiples bases de datos. Pero está dentro del backend, ¿no? Pero bueno, eso no implica que no sea una aplicación de algo ajeno a nuestra API. A nuestra API, por lo tanto, va a estar manejada, todo el manejo de de la base de datos está dentro de la capa de infraestructura. Y la capa web tiene el manejo es digamos la capa de presentación que habíamos visto ahí en esa arquitectura de capas. Es la capa que se encarga de interactuar con el mundo exterior, ¿sí? Por lo tanto, va a tener definida en sí misma todos aquellos endpoints y controladores que agrupen esos endpoints, ¿no? Que se comuniquen con nuestros clientes. Bien, Profe, sí, una consulta. La clase anterior usted mostró lo que era lo de la dependencia. ¿Sería como que infraestructura depende de dominio o viceversa? ¿O no tiene nada que ver el tema de las dependencias? sí tiene todo que ver. De hecho, está acá abajo. Ah, La dependencia que vos decís, que vimos en la clase pasada, es la segunda propiedad de las capas, ¿no? Por un lado tienen responsabilidad única, que es esto de acá, y por otro lado tienen una jerarquía de comunicación. Y eso es la dependencia que vos decís. Es la segunda. Y por eso esa jerarquía de comunicación entre estos proyectos está establecida, no es un todos con todos. Y por eso es esto que vos decís, la dependencia. Entonces, vamos a analizar un poco eso que vos decías. A ver, ¿qué te acordás vos, Gastón, ya que estamos? ¿Qué te acordás de cuál dependía con cuál? em, del Clean Code. Yo me acuerdo Sí, que cuando arrancaba siempre era como la dependencia para abajo, tipo presentación, aplicación, dominio y, o sea, dependen de, o sea, presentación depende de aplicación, aplicación de dominio, si no me equivoco, sí, y digamos que infraestructura depende de dominio. bien, perfecto. Presentación depende de aplicación. ¿Qué significa depender? Vamos a analizar un poco eso. En términos técnicos, depender significa que yo agrego una referencia del proyecto. O sea, ¿qué significa eso? Ahí, acabo de clicar algo que no sé qué. Bueno, acá. Esto lo hice en la clase pasada, esto es simplemente creé una solución creando 4 proyectos. Tan vacío todo, ¿eh? Hice una boludez nomás recién. Vamos a cerrar esto así lo hacemos después nosotros a mano. Eh, a ver, close. Bien. Entonces acá yo hice una solución, creé un proyecto de API y 3 proyectos libres de clase, ¿sí? En términos técnicos, la dependencia significa que, por ejemplo, la aplicación web va a tener una dependencia. Perdón. Acá, ay, se me tildó la. Ahí está. Va a tener una dependencia en acá. Fíjense que yo despliegue de dependencia aparece en los paquetes, porque las dependencias también son hacia afuera de la aplicación, pero en términos de proyectos, depende de aplicación. En términos técnicos, es decir, que yo agrego una referencia en un proyecto al proyecto del cual yo dependo, ¿sí? Por eso en .NET se ve como dependencia acá. Es decir, ¿por qué yo dependo de ese proyecto? Y porque yo uso métodos o clases definidas en ese proyecto. Y si ese proyecto, por ejemplo, se eliminase, si yo elimino el proyecto de aplicación,
el proyecto web no va a poder compilar. Eso se refiere con dependencia. Depende porque de haber un cambio en el proyecto de aplicación que me afectase a mí, me va a impactar de lleno. Yo dependo de ese proyecto. Entonces, y la aplicación, el proyecto de aplicación, es un proyecto del cual el proyecto web depende, ¿no? Es independiente. Si yo elimino el proyecto web, el proyecto de aplicación se rompe, va a seguir andando. O sea, el web depende de él, pero la aplicación no depende de web, ¿sí? Es unidireccional esa comunicación. Por eso esa jerarquía de comunicación. No es simplemente que esos dos proyectos están comunicados, sino el cómo están comunicados. ¿Quién depende de quién? Entonces, como dijo su compañero, estaban ahí, web depende de aplicación y aplicación depende de dominio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, web básicamente depende de la lógica le va a pedir la lógica de negocio a la aplicación va a necesitar de la lógica de negocio de dominio. Hay veces que yo puedo establecer también una relación entre web y dominio, porque, bueno, quizás haya un cierto interés en conocer las entidades de la web, pero la verdad es que normalmente la idea es que no, esta relación no se dé, ¿sí? Por eso yo la puse como tachada, no es una relación que no debería estar. Ahora, infraestructura, eh, digamos, la idea de la infraestructura es que sea un proyecto que va a depender de, digamos, de todos los proyectos todos los paquetes de terceros. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de envío de mails masivos, ¿no? Un envío de mail de publicidad, y tengo un paquete que me hace esos envíos de mail masivos, los voy a meter en infraestructura. Si yo quiero también tener la interacción con un asesor, los voy a meter en infraestructura. Entonces, esto lo va a usar la lógica de aplicación, evidentemente. Pero entonces la lógica de aplicación va a depender de infraestructura. Y infraestructura en sí mismo no va a depender de nada. Yo acá establecí una relación, pero no, esto no lo hicimos a modo de prueba. Eh, Déjenme pensar. La aplicación depende de infraestructura. Esto lo hice mal. La aplicación depende de infraestructura. Y la web, hay que ver. La web podría depender. Si yo quisiera que la web que desde dentro del controlador mandar los mails. Esta relación podría estar como no. Eso hay que verla, analizarla. La aplicación definitivamente, y infraestructura no va a conocer del dominio. En principio. O sea, va con. Ya vamos a ver que. Fíjense que acá en el GitHub está bueno porque ustedes van a ver, si ustedes acceden al GitHub, al proyecto de inicio, van a ver que acá hay una explicación de esto. Acá también hay un link que explica un poco mejor esta arquitectura que optamos nosotros. Em, y bueno, a ver, déjenme ver una cosita porque, digamos, la infraestructura, si bien no depende, hay una relación. Claro, esto está dependiendo de custom domain. Sí, hay una relación, hay una dependencia de infraestructura con dominio porque tengo la base de datos. O sea, la infraestructura depende de dominio también. Acá, perdón, al revés la flecha. Infraestructura, o sea, fíjense que la flecha va en base a de quién yo tengo referencia, ¿no? Entonces si yo tengo referencia, o sea, el proyecto web, tiene referencia de el proyecto aplicación, por lo tanto, yo establezco esta referencia a través de una flecha de la dirección del proyecto que es dependiente al proyecto que es independiente, ¿no? De ese mismo. Entonces, yo acá infraestructura, por ejemplo, ahí, perdón, 7. Infraestructura es dependiente del proyecto de dominio, ¿sí? Eso es una relación que está. Bien, voy a borrar esta flecha ya que no hace falta. Vamos a borrar acá para no confundir. Y ahí estaría la jerarquía de comunicación. Profe, Sí, entonces,
digamos que lo de quién depende entre aplicación e infraestructura puede variar o no, o es siempre fijo. Lo que pasa es que o sea, esto, cuando ustedes vayan a un laburo, lo más probable es que no va a tener esta estructura de la aplicación, ¿sí? O sea, quizá las entidades van a estar en algún lugar, los controladores van a estar en otro, la lógica de negocio probablemente esté en otro, y la base de datos esté en otro. Pero esos lugares pueden ser múltiples. Por ejemplo, en mi proyecto yo tengo una API que se encarga exclusivamente de la lógica de negocio. Una API entera. Después tenemos un par de proyectos, tres proyectos que se encargan de manejar las entidades. Tres. Después tenemos el proyecto de base de datos tenemos dos. Entonces es como que se empieza a complicar un poco el todo, ¿no? Digamos, estas son palabras comunes que hay que entenderlas, pero no siempre. Entonces, capaz que un proyecto de base de datos está referenciado, pero otro no, con el proyecto de, no sé, domain. Entonces, por ahí varía, digamos, todo, no es tan sencillo. Pero sí, es cierto que los campos de los que vamos a tratar de establecer criterios comunes. El dominio es un proyecto del cual muchos dependen, ¿sí? O sea, el dominio es un proyecto muy independiente, por eso muchos dependen de él, si no depende de nadie, como verán. O sea, todos los proyectos que están relacionados al dominio, ¿no? Las entidades no son muy dependientes. El proyecto de aplicación, o todo lo que maneje en la lógica, en general, dependen de bastantes proyectos. O sea, dependen del dominio al menos y van a depender posiblemente de la infraestructura. Así que son bastante dependientes. El proyecto web, o sea, donde tienen la API, suele ser también bastante dependiente porque va a depender del dominio, va a depender. Bueno, dominio capaz que no tanto. Entonces, este le vamos a dar una. Vamos a poner acá que solamente suele depender de la lógica y capaz alguna cosita más. Pero no es tan dependiente, pero no es muy independiente. Independiente no lo es como el dominio. Y la infraestructura es más similar al dominio. O sea, la infraestructura la, depende del dominio, es cierto. O sea, no es que es independiente totalmente, pero de nada más. Entonces, podemos decir que es bastante independiente. Eh, Vamos a poner así. Es bastante independiente, ¿sí? Pero bueno, ese sería como más o menos un criterio común, ¿no? De la dependencia. No sé si te sirve, Gastón. Perdón por no ser lo más tan específico. Sí, ahí entendí, profe. Ok. Bueno. ¿Qué tiene de particularidad la dependencia, no? Que esto no llega a darlo bien. Ustedes se agarran, es bueno hacer de la noche porque es como que yo con los otros doy algo y con ustedes ya me voy aprendiendo mis errores y como que voy armando algo mejor. Entonces ustedes tienen como la clase más refinada. Em, en la capa de, digamos, la dependencia tiene la particularidad, o sea, tienen ventajas y desventajas, ambas. Independencia y la dependencia. O sea, que tan dependiente sea un proyecto o no tiene sus ventajas y sus desventajas. La dependencia tiene la ventaja de que voy a tener disponible muchas cosas, ¿no? Pero también soy muy propensa a que mi comportamiento se vuelva inestable. O sea, soy inestable. Es inestable e integrada. O sea, yo tengo visibilidad de muchas cosas, pero a su vez también soy inestable porque yo voy a tener muchos cambios. Entonces, ¿qué pasa? Acá no tiene que haber nada que yo no quiera que cambie todo el tiempo. Si yo tengo proyectos que son muy dependientes, deberían ser aquellos proyectos que están sujetos a cambios, ¿sí? Porque justamente está pensado para ser inestable, porque es inestable. Tengo de muchas dependencias, por lo tanto cualquier cambio me afecta a mí. La independencia lo bueno que tiene es que es estable, y eso también tiene sus cosas malas. O sea, es estable, es cierto, pero ¿qué pasa? Significa que no puede cambiar. Y eso tiene ese problema. No puedo tener un proyecto que yo necesito, tenga pocas, digamos,
esté definido en la jerarquía de comunicación como un proyecto muy independiente, si es un proyecto del cual yo voy a tener cambios. Si yo, por ejemplo, estoy cambiando todo el tiempo la regla de negocio y mi proyecto de aplicación, no sé, es súper independiente y no sé si va a estar bien, porque justamente un proyecto de independiente es un proyecto que no va a tener, es muy estable, ¿no? Como el proyecto, por ejemplo, el del dominio. Em, y otra cosa que tiene un proyecto independiente también es que los cambios afectan a todo el mundo. Si bien a mí no me afectan los cambios de otros, mis cambios afectan a todo el mundo. Porque yo, si bien yo soy independiente, evidentemente alguien depende de mí. En programación al menos, en la vida real capaz no, en la vida real, en la vida del ser humano, en la sociología, el ser independiente puede ser una persona individual que no dependa, nadie dependa de él, no sea alguien que importe, pero en programación, cuando hablamos de un proyecto independiente, no solo es alguien que no depende de nadie, sino a su vez que otros proyectos dependen de él. Por lo tanto, un cambio en un proyecto independiente va a impactar sus cambios, impactan. Profe, Sí, podría ser, por ejemplo, si, para entenderlo mejor, si en dominio, por ejemplo, aplicación depende de dominios y dominio independiente, si dominio cambia, impacta en la aplicación, en la capa aplicación, ¿sería así? claro, sí, exacto. Pero ahora, por ejemplo, si la aplica el proyecto web, si volvemos ahí, eh, si volvemos acá, el proyecto web, por ejemplo, es un proyecto que, déjeme pensar, el proyecto web es un proyecto que no depende, déjenme pensar, el proyecto web es un proyecto que depende de muchos. El proyecto web es el proyecto más dependiente, porque depende de muchos, pero nadie depende de él. Ah, mira, este es el ejemplo más claro. Acá me equivoqué una cosita, miren. Ah, no, no, muy grave. Pero la D va para este y el D más va para este. El proyecto web es el dependiente por excelencia y el proyecto domain es el proyecto independiente por excelencia. Es decir, el proyecto web, cualquier cambio que haya en los proyectos de los cuales yo dependo, me van a afectar. Pero cualquier cambio que yo haga en mi proyecto no le afecta a nadie. Eso es lo bueno del proyecto dependiente. Los proyectos dependientes tienen la particularidad de que cualquier cambio afuera, fuera de mí, me afecta. Pero cualquier cambio que yo haga no le afecta a nadie o casi a nadie. Entonces, son proyectos que están pensados, que se aguantan muy bien la inestabilidad. Son proyectos que están pensados para resistir al cambio. Entonces, esperen. Eh, el dependiente es un proyecto justamente inestable por naturaleza, se aguanta la inestabilidad. Entonces, acá voy a poner, esto era un poco al pie de la integral, se entiende bien, entonces voy a poner acá, es inestable, aguanta los cambios, aguanta cambios propios y es sensible a cambios ajenos, a los ajenos. Los proyectos independientes, a su vez, son estables en el sentido de que no, digamos, no le impacta nada un cambio ajeno, a su vez, pero los cambios propios tienen un impacto enorme. Entonces acá voy a poner, no le afectan los cambios ajenos, pero los cambios propios tienen impacto. No sé si ahí se entendió mejor. Sí, profe. Ok. Bueno, volvamos entonces a nuestro proyecto.
Nuestro proyecto, si ustedes ven acá, va a tener una serie de referencias. Si yo, por ejemplo, en el proyecto de aplicación me creo un método que me devuelva un estudiante, un objeto estudiante, entonces el proyecto de aplicación va a tener, evidentemente, relación con el domain. Y el proyecto digamos, de web, si yo quiero devolver un estudiante en un controlador que tenga, voy a tener que tener a su vez también dependencia del proyecto de aplicación. Ahora, esperen que quiero volver atrás porque acá está inyección de dependencia que no. Bueno, lo voy a borrar, ya fue. Hagan de cuenta que no vieron lo que acaban de ver. ¿Cómo hago yo para retornar con un estudiante? Cualquiera sea. Perdón, mentira. ¿Cómo hago yo para llamar al servicio este de acá? Al servicio que acabo de mostrar, que es este de acá. Que está en otro lado. O sea, el servicio este está en Student Service. Acá. Y yo estoy acá en el controlador. ¿Sí? No es ¿No el nombre use? de. Ah, Bien, vamos bien. Esperen, voy a hacer un trabajito fino para borrar todo. Vamos a quitar la relación acá. Tiki. Entonces acá sacamos el using. Bien. Entonces, vamos con los pasos. Si yo del proyecto web quiero llamar a este método de Student Service, ¿qué hago? Le agregaba la dependencia, ¿no? Porque Bien, el using era después. bien. Primero dependencia, después using, tal cual. De hecho, si ustedes ya lo manejan a esto, si ustedes ponen acá student, es probable que les sugiera hacer los dos pasos juntos. Si yo ustedes ponen, por ejemplo, acá return, Eso es lo new, que era control punto, algo así que nos había explicado la clase bueno, claro. pasada. claro, ¿No el es el control nombre punto, del proyecto como en el punto? no, el El control nombre. punto lo pueden poner en cualquier lugar donde falle. Usted le va a sugerir, sugiere soluciones rápidas. En muchos casos sugiere soluciones, digamos, totalmente voladas, pero en lo que respecta a los using siempre le pega. Entonces, si ustedes quieren, le dicen, me debe faltar un using. En contrapunto porque lo va a encontrar seguro. Ahora, si se equivocaron en un if y están poniendo bolazo adentro, la mayoría de las veces te dice igual a null, a una pelotudez así que no tiene nada que ver con lo que están haciendo. Entonces, en general, se usa para los using y alguna que otra cosa más, digamos. Em, entonces acá, supónganse, si yo quiero, primero como eligieron, agregar la referencia. Vamos a agregar la referencia y ahora no hagamos con el control punto porque lo vamos a hacer más adelante. Ahora vamos a hacer la manopla. Entonces, clic derecho sobre el proyecto en cuestión, que quiero agregar la dependencia, o sea, el dependiente, ¿no? Agregar referencia del proyecto. Y acá cliquean el proyecto del cual yo voy a depender. Y ahí establecen. Establecen, establecen esta flecha. Acá. Esta. Web, esa aplicación. Ahí establecieron esta flecha. Esa jerarquía de comunicación de las capas la acabamos de establecer ahí. Ahora, si yo quiero usarlo, me va a faltar el using también, lo puedo poner acá. Al using. Sería application y me va a aparecer. Pero ahora me falta algo más. ¿No? Yo lo quiero llamar. ¿Cómo lo llamo ahora? ¿Qué hago? El nombre de. ¿Qué hago? ¿No creamos un objeto con instanciando la clase? Bien, bien ahí, bien Alejandro. Exacto, eso es una manera. Si yo quiero usar el método, voy a tener que definitivamente instanciarlo, porque esto es una clase como cualquier otra. Se instancia y punto. Entonces ustedes, acá, ¿cómo se instancia una clase? El nombre de la clase. El nombre de la variable es igual a eh, new y el tipo Sí, la clase. eso era ensillar hasta la última actualización. Ahora si ustedes ponen new paréntesis, está todo bien. Y ahí, Si como ya usted, tiene la dependencia, o sea, te hace el using solo, sí, básicamente. exacto. De hecho, si ustedes le sacan la dependencia, si Rompe. supónganse, no, sí, no te vas, mire, si saco la dependencia la vamos a sacar. O sea, la saco y después la agregamos de último. Vamos proyecto acá y la sacamos.
Si yo la saco y pongo un control punto, me va, fíjense que acá abajo, en la última solución, porque primero me dice, creemos, te dice que crea la clase, mira, te la cree crear a la clase, y acá abajo te dice agregar la referencia junto con el using, o sea, agrega la referencia y agrega el using todo junto. Yo creo acá, agrega la referencia y agrega el using, o sea que, no sé qué pasó acá, está re loco, ya estaba agregada, por eso capaz se rompió. Entonces, ahí está, ahí lo está agregando, miren. La agregan ahí y te agrega la referencia y el using, te la hace todo junto. Pero bueno, eso sí ya saben, no es tan didáctico. No, pero si no, lo pueden agregar directamente como lo hice yo. Bien, hasta acá todo bien. Ahora, ¿cómo agrego, cómo devuelvo, cómo uso el método este? Student Service. El get student with Nation. ¿Cómo lo uso? Sería el nombre de la variable, punto, el nombre del método. Muy bien. Paréntesis después. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una aplicación como por ejemplo Instagram? Que Instagram tiene la particularidad, porque, por ejemplo, vamos a pensar en el método que devuelve las historias, que devuelve las historias para analizar. Vieron que si ustedes desplegan, hacen un scrolleo rápido en Instagram, van a ver que van a llegar a un tope. Y en la medida de la velocidad de su internet y la velocidad de transferencia de su dispositivo y la RAM que tenga su dispositivo, van a ver que va a tardar más o menos tiempo en cargar las siguientes capturas de pantalla, digamos, las siguientes historias. Puede llegar a ser imperceptible o puede ser medianamente perceptible. En general es más o menos perceptible, sobre todo en este país que no tenemos 5G. Entonces, em, em, eso significa que su celular no tenía en sí mismo adentro toda la historia para ver, sino que se van computando en tiempo real de manera tal, no solamente para no matar su teléfono, sino para también ser más, ¿cómo decirlo? Ser más acertada en lo que sugiere, en base a lo que le están gustando ver. Si por ejemplo usted está mirando muchos autos, seguramente le va a sugerir capaz algo relacionado a autos de carrera, y si en base a lo que están viendo ustedes se dan cuenta que se detienen mucho en las historias de autos clásicos, capaz que empiezan a sugerir autos clásicos de carrera, y después capaz si ustedes también se están deteniendo en dibujos de autos clásicos, se empieza a detener un poco más en croquis y 3D de eso, bueno, en fin. Eh, en la medida de lo posible, va a ir determinando historias que son más acertadas para cada uno. Y van a ser muy específicas para ustedes. Y capaz va a también tener un cálculo de publicidad, en dónde poner la publicidad, en qué historia, en qué lugar, en fin. Todo ese tipo de cosas. Perdón, la historia no sería publicación en el feed, digamos, me estaba refiriendo, no a las historias. Todas esas cosas em, son métodos complejos que llevan un tiempo de procesamiento y por eso tardan en responder. Obviamente están muy optimizados, pero no dejan de ser métodos complejos. ¿Y qué pasa? Probablemente la instanciación de esos métodos, los constructores de esas clases, sean también complejas porque van a tener posiblemente la inicialización de muchos servicios, deben tener un montón de propiedades internas. Debe ser complicado, o sea, debe ser cosas gigantes, que la mera instanciación de dicho servicio debe llevar un tiempito, así milisegundos, pero debe llevar su procesamiento. Posiblemente, ya nos fijamos ahí con la clase anterior, la cantidad de usuarios activos de Instagram son 1.2 billones. Eso significa que el 10% de los usuarios activos, y suponiendo que la cantidad de usuarios que están en simultáneo en Instagram a nivel mundial es el 10%, estamos tirando por lo bajo igual porque debe ser más también. El 10% de los usuarios conectados están conectados, porque acuérdense que la conexión no necesariamente también es que esté en primer plano, puede estar en segundo plano, por ejemplo, para hacer de notificaciones. Así que estar conectado no significa estar conectado en primer plano, sino también en segundo plano. Pero bueno, suponiendo que el 10% de los usuarios activos se conectan de manera simultánea, vamos a tener 120 millones de solicitudes simultáneas. 120 millones. Imagínense que ustedes son el servidor de Instagram y tienen un método como este que devuelve las historias. Imagínense si tienen que instanciar 120 millones el objeto servicio que computa eso. ¿Cuánto muere este objeto? Cuando hay poco registro. No. Cuando hay poco registro devuelve pocos, pero no muere. Cuando responde,
Exacto, cuando terminan, no cuando responde el servicio, sino cuando termina la request. Y eso puede ser un problema, porque quizás yo en mi servicio devuelvo las historias, pero quizás hay otros servicios que dicen, bueno, en base a la tecnología del dispositivo le devuelvo tal imagen y no tal, porque va a ser mucho peso para ese dispositivo. En base a la velocidad de red que tenga, le devuelvo un video con una previsualización o sin previsualización. En fin, a lo que voy yo es que puede haber acá un montón de líneas de código que también tienen su tiempo. Entonces, este servicio que fue solo usado acá, lo inicialicé acá, pero va a morir cuando yo devuelva, no antes. O sea, cuando termine la request, cuando devuelva la response, recién ahí se limpia el objeto en memoria. Es decir, que todo ese tiempo, las 120 millones de requests que están de manera simultánea van a estar manteniendo con vida los 120 millones de objetos solamente para este servicio y seguramente otros cuantos más para otros. Entonces, ¿eso qué tiene? ¿Qué impacto tiene? Por un lado, tiene un impacto en términos de plata, ¿sí? O sea, van a ser un procesador que va a tener que instanciar 120 millones de veces un objeto. Segundo, vamos a tener un procesador, una memoria RAM, que va a tener que mantener en memoria dicho objeto, 120 millones de objetos en memoria durante un tiempo determinado. Y eso también es un montón de plata. O sea, las dos cosas más caras digamos, en cloud, en la nube son procesamiento y memoria RAM, ¿sí? Entonces, para programación backend, esas dos cosas son cosas que tenemos que mirar con atención. Entonces, eso es algo que en frontend no existe. Todas estas preocupaciones que estamos teniendo en backend, en frontend no existen. Bueno, podemos tener cierto cuidado en términos de performance para no matar al dispositivo final, pero no nos va a costar plata a nosotros. La cuenta de última tiempo de espera al cliente, no plata a nosotros. Aunque bueno, a veces una aplicación no performante cuesta plata en términos generales, ¿no? Pero bueno, acá es un cantante y sonante, plata que suena al final de mes, que se debita de la tarjeta que está asociada al servicio, ¿no? No es un tema de marketing. Em, entonces, esto es un gran problema de backend y esto fue solucionado, cada lenguaje lo tiene de una manera distinta, en verdad cada stack, digamos, cada framework tiene una manera distinta de resolverlo. En .NET se maneja a través de la inyección de dependencia, que es un patrón de diseño, o sea, es una forma común de resolver un problema que está implementada de una manera determinada en .NET que la vamos a tratar de dar ahora en los minutos que nos quedan. Em, bueno, es decir, lo que quiero que le quede claro es lo siguiente. La inyección de dependencia es una manera alternativa de instanciar objetos. Es una manera que nos reemplaza la manera clásica de instanciar objetos para poder tener disponibles los objetos de esa clase y poder usarla, porque después de todo es una clase, tengo que instanciarla para poder usarla. Pero es un mecanismo que me permite a mí instanciarla de una manera tal que yo puedo controlar el ciclo de vida de un objeto, o sea, el tiempo que vive un objeto, el cómo vive un objeto, en un único lugar de la aplicación. O sea, en un único lugar para todos los objetos de dicha clase, yo le puedo decir, vos vas a vivir de tal momento a tal momento. .NET ofrece tres formas distintas de hacer eso, que ya la vamos a ver también. Bien. La inyección de dependencia, entonces, los pasos para hacer la inyección de dependencia, se los muestro. Vamos a sacar todo esto y vamos a hacerlo. Rebate, read only, y después le ponemos, o sea, declaramos una propiedad. En la clase en la que vamos a inyectar algo, esto lo van a tener que hacer ustedes en el examen. Por eso Maximiliano tiró esa de esto era inyección de dependencia, tal cual. Van a necesitar, creo que Maximiliano tiró. Van a necesitar inyección de dependencia. Entonces, en el examen que van a rendir el 23. Entonces, a ver, ok. Entonces, la inyección de dependencia tiene el primer paso que es definir una propiedad del tipo del servicio que yo, o sea, servicio, clase, lo que fuera que yo voy a inyectar. Inyectar significa yo voy a disponibilizar, ¿no? Voy a permitir que sea usable esa clase sin tener que instanciarla de manera manual. Se va a instanciar de otra manera. Yo del servicio, de la clase que yo quiero inyectar, declaro una propiedad de ese tipo y que sea private y read only. Y le pongo el guión bajo también el nombre acá, para que, esto es una convención para cualquier variable privada. Cualquier variable privada se le pone el guión bajo.
Entonces, pero eso puede no solo en términos de .NET, pero es una convención a nivel global, digamos. Después de eso, creo un constructor. Si ya está creado, uso el constructor que ya está. No es que hago una sobrecarga nueva, digamos. Creo un constructor del controlador y le asigno, o sea, le doy una propiedad que sea del tipo que yo voy a inyectar, student service, y le asigno un nombre distinto al de la propiedad que hice. Generalmente se le suele poner el mismo signo en bajo, pero eso es un término de convención. Ay, pasó lo mismo. No manejo el teclado tanto, trabajando en el teclado para jugar. Bueno, fíjense que yo acá tengo, le asigno a la propiedad que, digamos, read-only, la cual yo voy a tener disponible esta clase que yo voy a inyectar, le asigno el parámetro este. Entonces ahora, solamente para usarlo, hago uso de dicha propiedad y ya tengo los métodos disponibles ahí. No tengo que andar no tengo que andar instanciándolo nunca más. Ya está. Esto es el cambio que se hace en la clase en donde yo voy a inyectar. Después hay otro cambio que lo vamos a hacer en otro lado. ¿Se entendió estos pasos? Esto van a tener que practicarlo mucho, porque en el examen lo van a tener que hacer así. Acuérdense que es corto el examen. Y por otro lado también lo van a hacer mucho en su trabajo práctico. Así que cuando se arranquen a hacerlo, lo van a practicar y se van a cagar de risa. Ahora, Profe, Profe, sí. ¿lo podría explicar de vuelta? sí, por parámetro, ¿por qué recibe eso por parámetro? ¿Qué no lo daría? ¿Eso sería la inyección de dependencia? Bien, bien, Gastón. Yo quería hablar de esto, justamente. Bien. Estás re filoso, Gastón, hoy. Bueno, entonces, el, acá, el parámetro, este constructor, o sea, el controlador, esto es el constructor del controlador. El constructor lo llamamos cuando yo quiero instanciar algo. El controlador, cuando yo quiero instanciar el controlador, yo tendría que pasar este parámetro. Ahora bien, ¿en qué momento nosotros instanciamos un controlador? Cuando tiene una request. O sea, pero nosotros no lo hacemos jamás. Nosotros nunca andamos creando new student controller o new. El controlador no lo instancia nunca un programador. Jamás. No van a ver en ninguna línea de código new algo controlador, excepto en un proyecto de testing. Pero digamos, en los proyectos de API no van a ver jamás la instanciación de los controladores. Profe, cuando Por, se precarga la clase. no, digamos, o sea, cuando se levanta el servidor, cuando se lanchea el servidor desde .NET, se encarga de dar vida a esta clase, de instanciar estos objetos, pero lo hace .NET. No lo hacemos nosotros. Por lo tanto, este parámetro le va a pasar quien cree este conductor, que quién es el framework. Entonces, este parámetro le va a dar un valor al framework. Y ya vamos a ver con qué. Porque, digamos, nosotros, si bien no le podemos pasar el valor, le podemos decir cómo computa este valor. O sea, qué tipo de objeto. O sea, cuál va a ser el ciclo de vida de este objeto que le vamos a pasar acá. Y para hacer eso, lo vamos a hacer a través del programa. En el programa, en este rango, o sea, entre el rango acá, entre después de la creación del builder, que se instancia un web application acá, después de la creación del builder, antes del builder.build, acá adentro, en cualquiera de estas secciones, que esto acá suele haber cientos de líneas de código en cualquier proyecto, generalmente se divide en sección y toda la bola, pero bueno, acá, esto lo voy a borrar porque justamente lo que había hecho, pero bueno, bueno, ya fue, se lo dejo. Acá van a agregar builder.services y acá van a poder definir, hay tres formas de definir esto. Con add singleton, o sea, son tres. Singleton, add transient o add scope. Vamos a hacerlo con singleton y ya se lo voy a explicar bien a los tres. Pero si ustedes hacen así, acá le tienen que pasar el tipo de clase que va a tener este ciclo de vida que ya se lo explico. En este caso va a ser el student service. Y listo. Entonces, ustedes lo que están diciendo acá es que esta clase, Student Service, en cualquier lugar que se inyecte, que para .NET la inyección es esto, que se la pase como parámetro en un constructor del controlador, o no solamente del controlador, sino también de otros, pero en fin, como un parámetro en el constructor, eh,
va a tener de tipo de vida singleton, el objeto. ¿Qué es el ciclo de vida singleton? Que ese objeto va a existir una única vez para toda la aplicación. Va a ser un único objeto que va a permanecer vivo para toda la aplicación. Es decir, que si hay 120 millones de ricos solicitando el uso del servicio, lo van a hacer compartiendo dicho objeto. .NET lo va a instanciar la primera vez que me lo pidan y cuando me lo vuelvan a pedir, me lo va a pasar al mismo objeto. Se lo va a dar solo .NET, se lo va a pasar por parámetros. O sea, lo que va a venir acá, en el fondo, lo va a decidir .NET en tiempo de ejecución. Va a decir, ah, pará, este controlador me está llevando una request. Ah, ya tengo un objeto creado de este y es singleton, perfecto, le doy este. Entonces, como bien dijo un compañero, el constructor se sucede cuando llega la request. Pero cuando llega la request, .NET se encarga de ver qué objeto le pasa acá. Si ya el objeto tiene un patrón, o sea, tiene un ciclo de vida singleton, le va a pasar el objeto que ya tenía creado. O si no lo tenía creado, lo va a crear y lo va a dejar ahí. Y se lo va a pasar. Está el singleton, el transient y el scope. ¿Pero se entendió esto de cuándo se lo pasa? ¿O no? Lo explico de vuelta. No hay ningún drama. Es cuando compila la primera vez que le hacen una request, ¿no sería? Claro, no es cuando compila, sino Es cuando levantás la aplicación. No, No. la primera vez que lo llaman. No, cada vez que lo llaman. El constructor se ejecuta cada vez que lo llaman. Sí, pero no, la otra parte. En el builder. Lo Ah, levanto una sola esto. vez al principio y Claro. después es como que lo guarda en memoria y cada vez que lo mm, quieren usar ya te lo trae cargado. Bueno, no, eso sería la clase estática. El singleton este en cuestión, si bien, o sea, Microsoft lo que hace es, .NET lo que hace es, che, esta clase, todos los objetos de esta clase van a ser singleton. O bueno, la clase en cuestión va a ser singleton. El ciclo de vida de los objetos de la clase va a ser singleton. Pero como nadie me lo pidió todavía, yo no lo creo. O sea, Claro, suponete solamente que, existe cuando lo instancian. O sea, cuando claro, lo o sea, llaman. cuando me llega un endpoint al, al controlador en donde yo tengo la inyección, porque ojo, imagínense que yo acá tengo otro endpoint. Esto es re interesante y no todos los programadores, ustedes lo que les estoy explicando ahora es algo bastante avanzadito y un programador mediocrito no lo sabe esto. Y mediocrito tirando a bueno también. Em, Supónganse que ustedes tienen acá un post student, add student, algo así. Y por algún motivo, todavía ustedes no están. em, por eso no dejo de ser un. No soy un crack si me confunden las cosas de teclado. Si ustedes acá ponen acá return más request, ponele, y no usan el servicio, y la request llega acá, igual va a seguir pasando por el constructor. O sea, si la request llega a un endpoint en particular, el camino que hace es, pasa por los atributos, que eso ya no lo vamos a dar ahora, pero pasa por acá arriba, se mete a los constructores, o al constructor, en verdad se mete al único constructor que tiene, en general pues no hay sobrecarga, se mete al constructor y después va al endpoint. Entonces, ¿qué pasa? Capaz que en el endpoint yo no uso la clase que inyecté, pero no importa. Estoy usando el controlador que necesita, que tiene inyectado ese servicio. Por lo tanto, lo que va a hacer .NET es decir, pará. Tengo que usar este servicio. Esta clase, ¿qué ciclo de vida tiene? Singleton. Ok, ¿la tengo creado el objeto de esta clase? No, no la tengo. Es la primera vez que pasamos por un controlador que me lo pide. Joya, vamos a crear el objetito. Listo, lo creo, lo tengo ahí. Pero no lo uso. Después, la próxima vez que venga, entra acá, va a pasar por acá y va a decir, che, ¿tenés un objetito? ¿Qué ciclo de vida tiene Singleton? ¿Tenés un objetito este? Sí, ya lo tengo. Listo, tomá, te lo doy. Entra acá, se lo asigno acá, entra y usa ya que tenía asignado y le pide el método. ¿Se entiende? ¿Y cuándo daría la bad request? La bad request sería el 404 o algo así, ¿no? Sí, yo puse algo. El action result, el tipo de retorno action result, es el tipo de retorno de una response. O sea, es la clase que tiene todas las responses de alguna manera, por así, a grosso modo. Entonces, acá espera, yo necesito cuando ponemos el result, espero un objeto action result. Entonces, los métodos bar request y OK son métodos que devuelven action results, que devuelven objetos de tipo action result. Entonces, el OK devuelve una response con status code 200. El bar request devuelve una response con status code 400 genérico. Y así hay un montón. Yo puse por poner algo,
puse para que no me tire un error el método, a eso voy. O sea, estoy Profe, retornando. yo tengo una pregunta. En este ejemplo de Instagram y que va entrando varias veces bueno, a distintos métodos acá. Esto de que se reinicia, se puede decir que, por ejemplo, lo llaman la segunda vez y ya tiene instanciado, ya pasó por el constructor. Eso es que el mismo usuario entró de vuelta, pero en otro endpoint, o es otra request de otro usuario. En cualquiera de los casos que pase por este controlador, digamos. O sea, si esa otra request está dentro, si por ejemplo el mismo usuario entró en otro endpoint, si ese endpoint está dentro del mismo controlador, va a entrar acá de vuelta. Claro, Lo que tiene una REST API que se llama, son stateless, o sea, no almaceno información de quién me la mandó. O sea, la request es algo muy particular, es un objeto, una unidad única de proceso. Me llega, respondo, listo, me olvidé de qué sucedió. Entonces, si un usuario me mandó, llega, respondo el servidor y me manda mi usuario otra, no me importa. O sea, lo respondo como si fuera uno nuevo. A mí no me cambia. Después es cierto que en términos de lógica, de negocio, justamente yo puedo manejar la autenticación y capaz ya el usuario ya me manda simplemente el token, entonces no le vuelve a autenticar y va más rápido. Pero eso es un término de cómo yo programé la lógica. Pero en términos de lo que significa la request y la response, va y viene como si fuera un usuario nuevo de alguna manera. No hay ningún trato diferencial al respecto. No sé si se entendió. claro, como que o sea, quien decide llamar o no, no va a ser acá la API. ¿Quién decide llamar o no? O sea, estos endpoints. O sea, a ver, el que decide llamar es el cliente, definitivamente, porque pone la ruta. Acuérdense, ¿cuál es el identificador? Le paso aprovechado para repasar. ¿Cuál es el identificador de un endpoint? ¿Cómo llego a un endpoint yo? ¿Qué necesito? El path, ¿Path? ¿Y qué más? De un hecho, yo no lo ID, puse acá. No, la ID no. un La ID. registro. No, la ID no necesito. Necesito el path y Get. el HTTP verb. Claro, como get, por ejemplo. La URL Ah, sería. el URL es el path. Y necesito también el HTTP verb. Acá. Lo que pasa es que yo no lo puse acá, pero por defecto es get. Si no lo ponen, igual pónganlo. No es buena práctica no ponerlo. El decorador este determina el verbo que tiene. Y el path. El path es el que está definido en la ruta del controlador, más la diferencia que ustedes puedan poner acá adentro. O sea, si ustedes ponen acá, el path de esto va a ser. mm, Esto ya lo vamos a hacer, pero esperen. El path de esto sería API. Como esto es. ¿Se acuerdan que lo expliqué yo a qué era esto? Sí, cómo se va armando la URL. Claro, pero este es el atajo. O sea, cuando ustedes ponen corchetes y control acá adentro, este es un ataje de .NET para decir que ustedes van a darle nombre student. O sea, le van a asignar lo que ve. Este string va a ser reemplazado, el corchete y el controller va a ser reemplazado por el nombre de la clase, o sea, del controlador, que esté a la izquierda de la palabra controller. Entonces, acá va a ser, en este caso, va a ser API student, siempre va a ser en minúscula aunque tenga mayúsculas. API student. Este segundo student va a ser por esto de acá. Entonces, la ruta, el URL, digamos, bueno, en verdad no va a ser solamente API, va a ser localhost, el puerto que le asigne el servidor cuando lo cree, que pues, sí, qué sé yo, puede ser 5041, y por el protocolo de comunicación que posiblemente va a ser HTTP. HTTP barra barra, o sea, dos puntos barra barra, localhost, API, student, y ese va a ser el DNI de nuestro endpoint. Pero, a su vez, le tenía que sumar al DNI además de esto que va a ser un get. Estos son mis dos DNI. O sea, mis dos elementos para el DNI. Como vieron que es tipo y número de documento, bueno, esto es algo similar. Este sería el tipo y este sería el número de documento. El get y la ruta. ¿Se entiende eso? Profe, Sí. yo había visto que estaba HTTP GET con L y abajo otro corchete que decía root y entre paréntesis también una especie de ruta. ¿Eso en dónde lo viste? No, por internet, por videos.
Porque son dos formas de hacer lo mismo. Vos podés poner httget acá, solo, y puedes poner root. Claro, ya entendí. Y student. Pero no se suele hacer esto. O sea, root es como que tiene más opciones para hacer boludeces, pero si es algo sencillo en general, lo haces directamente acá adentro y ya fue. Es lo mismo. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, dijimos que había. ¿Se entendió de por dónde pasa toda esta bola del. Bueno, ahora lo vamos a ver con dos ejemplos más igual. Dijimos que era Singleton, y voy a volver a la pizarra. Esta no es. Acá. Bien, acá. Dijimos que habían tres. Esperen. Singleton, entonces, un único objeto. Mientras que, un único objeto hasta ¿cuándo? ¿Hasta el final del mes? Hasta que corta la aplicación. Muy bien. ¿Y cuándo corta una aplicación? Cuando termina el response, No. Eso no. Eso cuando termina ricos. ah, ¿Cuándo corta la aplicación? cuando la cierran, cierran el endpoint. Eso cuando termina el response. No. ¿Cuándo les parece que termina una aplicación de backend? Una API. A ver si a uno se le ocurre. Necesito que se le ocurra a alguno. No terminan, chicos. Nosotros programamos para el infinito. Acá no se termina jamás. Las aplicaciones, y por eso tenemos todos estos problemas y por eso nos preocupan. Las aplicaciones de backend no terminan. O sea, podemos matar al recurso en la nube. Puede también caer una bomba en la nube, aunque generalmente las nubes están, o sea, digamos, granjas de servidores están repartidas a nivel mundial, entonces las aplicaciones suelen estar despejadas y que aunque te caiga una bomba en Río de Janeiro, va a haber otro servidor, otra granja en otro lado que me va a estar espejando la API, así que tampoco va a morir por eso, pero supónganse que explota el planeta Tierra y se terminan muriendo todos los objetos y todos los servidores pierden la energía, bueno, ahí sí se va a terminar la API, evidentemente ahí se va a morir la API. O cuando se quite de uso. No sé, por ejemplo, vieron que ahora cierra Google Podcast. Google Podcast seguro tiene un montón de APIs. O aunque sea una tiene. Si ustedes, si cierran el recurso, bueno, van a matar seguramente el servicio que está corriendo para no andar gastando recursos de servidores. Que siempre es plata, en el fondo. Entonces, es decir, cuando yo le corto el suministro eléctrico a él o los servidores que manejan la API, o cuando alguien apaga el recurso, aprieta el botón rojo en el servidor del recurso en cuestión y lo deja de correr. Cuando le pinta al servidor dejar de correr la API. Pero eso en general, en términos de programación, no sucede nunca. Acá programamos, es un chiste, pero no es tan chiste, programamos para el infinito. Y ese tiene toda esta complejidad de tenemos que estar mirando las cosas que están en memoria, porque van a quedar para siempre si no las eliminamos. Entonces, y para siempre es infinita plata. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y, y por eso también está tan avanzado el manejo de los ciclos de vida de los objetos y por eso existen estas herramientas, que en frontend no existen ni a palo, porque no se hace falta. La persona apaga el celular a la noche y listo, se le miró todo. Em, bueno, Singleton. Transient. Scope. ¿A un recursante que se acuerde? Acá
generalmente se pierden todos. Presta atención cuando los recursos no se acuerdan de algo, porque es algo que evidentemente cuesta. Transient. Esto es un ciclo de vida que renueva el objeto, o sea, crea el objeto. Bueno, vamos a poner cuando muere. Muere cuando termina el uso, o sea, en cada uso. O sea, el tema es que en cada uso fuera de un bloque de código. Voy a poner acá la aclaración porque ya lo vamos a ver esto, pero bueno, es en cada uso. O sea, lo que pasa es que si yo lo uso en un solo método varias veces, no se va a estar quedando de vuelta, fuera del bloque de código. Pero si yo lo uso en otro lado, sí. Pero bueno, yo lo voy a explicar esa diferencia. Fuera del bloque de código. Ya voy a explicar en qué es eso. Y el transit ese, en cada uso sería, se renueva el objeto. Y el scope es en cada... En verdad no es cada sesión. Es en cada response. En cada... Digamos, más que en cada sería... Al devolver la response. Profe, ¿todos son único objeto? No, justamente por eso. O sea, esto es cuando muere el objeto. Entonces, el objeto muere al fin de la API acá. Acá muere en cada uso y acá muere al devolver la response. Por lo tanto, el único que es único objeto es el singleton. El transient, sí, está buena tu aclaración porque no está tan claro. Pará. El transient entonces es uno por uso. Uno por uso. Y este es uno por request. Profe, Sí. el transient sería como, por ejemplo, vos estás en una aplicación y cerrás sesión, ahí sería el uso, finaliza el uso. ¿O cómo finalizaría un uso? Cuando devuelve el endpoint, o sea, suponete, vos estás en Instagram, desplegás hacia abajo, se cargan las 10 historias, listo, finalizó el uso. Ah, y el scope no, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, pasa que en ese caso es el mismo. ¿Por qué? Porque uno, o sea, vos cuando pedís una request, vos no sabés cuántas veces usó el servicio dentro de esa request. Porque se calculó en la historia. Ok, vos usaste el servicio que te calculó la historia, pero capaz no es tan sencillo. Capaz que el servicio te devuelve todas las historias que son afines a vos. Y después también hay otro servicio que más a la historia de afines te calcule las que tu celular puede desplegar de manera eficiente. Y después hay otro que te devuelve las que vos solés mirar a esta hora determinada del día. Entonces, en base a eso se hace una intersección de todas las que son en común. Y, y también esos son todos métodos del mismo servicio. Y después recién ahí te devuelven las historias que te permanecen. Entonces, si vos tenés uno por uso, van a ser 4 objetos que van a crearse y morir, crearse y morir, crearse y morir. Si es uno por request, el scope es uno solo para las 4. ¿Se entiende? Bueno, Profe, ¿me lo Sí, podría volver a explicar? Perdón, yo no o sea entendí. que el scope, digamos que pueda abarcar muchos objetos y el transient siempre es uno por objeto. uno por uso. O sea, cada Uno vez que por yo lo uso, perdón. use, cada vez que yo use el servicio, lo voy a estar creando. El tema, yo puse acá una aplicación fuera de bloque de código porque, ¿qué pasa? Si yo lo uso dentro del mismo, esto no se preocupen que vamos a hacer otro ejemplo, pero si yo lo uso acá dentro, o sea, dentro del mismo endpoint, no va a estar creando nuevos objetos. Lo que pasa es que lo va a estar creando si yo lo usara, porque normalmente los controladores llaman a un montón de cosas. Entonces, si ese servicio está en ese montón de cosas, está inyectado en varios lugares, en cada lugar que se esté usando, se va a instanciar de vuelta. O sea, en los archivos que vaya yendo y viniendo. Ahora, si está dentro del mismo bloque de código, no lo vuelve a crear. Lo usa de vuelta. O sea, ya lo tiene. Pero cuando pase de vuelta para algún otro constructor de algún otro archivo que me calcule cierta cosa, me lo va a volver a crear. Eso en un transient. En un scope, como está en la misma, hasta que no retorna la response, va a reusar el mismo objeto. No importa que vaya y venga por un montón de archivos, igual a usar ese servicio un montón de veces,
lo que esté inyectado en un montón en un montón de otros servicios que use este endpoint, que vaya acá usándolo y este servicio está inyectado en un montón de otros lados. Bueno, va a reusar el mismo hasta que la response ocurra. Si huele a cayote rico, va a volver intención, más que todo, digamos. En cambio, el transient lo va a hacer en cada uno de esos otros archivos que se use. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Si me dan un ratito, lo armo el ejemplo. De hecho, creo que tengo. A ver, archivo. Ah, creo que tengo un ejemplo. eh, mm, no, lo voy a tener que hacer acá. Vamos a hacer un ejemplo. Escuchen, si quieren, descansen, no sé, ustedes descansen, yo voy a hacer el ejemplo. Igual voy a estar como en pantalla, así que lo pueden mirar, pero me va a llevar 5 minutos programarlo. Pero no les quiero explicar toda la línea de programación que hago. Les voy a explicar el ejemplo, ya está. ¿Sí? Ahí se lo explico bien. Vamos a ver qué tan rápido puedo Listo. hacerlo. Entonces, qué manera de luchar por el detectador del orto. Em,
Bien. Bien, estoy acá. ¿Están? Vamos. Vamos. Bueno, este es un ejemplo recontra mega flashero que no tiene ningún sentido. O sea, no le vamos a encontrar el sentido porque no le puse nombre con sentido, pero ninguno tiene sentido con el negocio que estoy armando. Pero bueno, no importa. No pensemos en eso. Yo lo que yo hice acá es un otro servicio que va a inyectar, o sea, que tiene un método, o sea, Calculator Service, que tiene inyectado también Student Service y que en el método que tiene lo usa. ¿No es cierto? Que usa Student Service y le cambia valor a una cosa y retorna eso, pero después ni lo uso, así que no importa. Y acá tengo el método original de GetStudent usa tanto el método de Student Service como el método Calculator Service, que a su vez este adentro usa el Student Service. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende lo que dice? ¿Puede mostrar Calculator Service de vuelta? Calculator Service tiene la inyección del Student Service y el uso de esa inyección. Ok. El Calculator Service tiene el Student Service. De hecho, vamos a dividirlo acá. Vamos a ver si puedo. A ver. Calculator Service, Student Service. Entonces, y el Student Controller. Vamos a poner los tres. De hecho, vamos a poner el Student Controller. em, bueno, por ahí. Si me deja.
Con las ventanas de zoom encima se me complican. Ahí está. Cerramos esto también. Entonces, en el Student Service. ¿Por qué no me deja, flaco? Bueno, no me deja. Ahí está. Bueno, entonces el Student Controller está acá. Más o menos creo que estamos. Si se llega a entender acá. Entonces, tenemos el Student Service, el Student Controller y el Calculator Service. El Calculator Service básicamente tiene, no sé por qué no puedo. Quiero ponerlo acá abajo, pero no me deja. Bueno, si no lo voy a despegar así como para que ustedes lo puedan ver un poco más claro. A ver. Ahí está. Entonces tenemos mm, el Student Controller que tiene este endpoint, return a student y que tiene inyectado Calculator Service y el Student Service. El Student Service tiene el método que usa el student perdón, el Calculator Service tiene inyectado también el Student Service, que llama el método que tenía Student Service. Y el Student Service es el único que no tiene ninguna inyección. Y yo a este, por una cuestión de que simplicidad, le puse en el constructor un console writeline, que después lo vamos a ver, que se va viendo, que nos indica cuándo fue instanciado. O sea, lo que vamos a analizar es este, no este. Si bien este también está inyectado, si vamos al program, le puse que es singleton también, pero no nos importa. Vamos a estar moviendo sobre este, que es el que vamos a analizar. Bueno, corremos la aplicación. Cuando corramos la aplicación, si vamos al Student Controller, que nos quedó pobrecito, que nada que ver. Yo, bueno, me molesta ya que esté ahí, pobrecito. Vamos a verlo acá. El Student Controller, si lo analizamos, vamos a ver que vamos a ponerle un breakpoint cuando vaya por acá. Vamos a llamar al endpoint. Me está diciendo. Después le voy a explicar lo que es este error. Por ahora, no le den pelota. No se lo voy a explicar porque no tenemos tiempo. Bueno, ya es las 8:15, tenemos tiempo, pero no se lo voy a explicar igual. Bien. Entonces acá no tenemos nuestra API que tiene un endpoint que no se entiende nada de la ruta. Bueno, es todo un desastre esto, pero bueno. Y acá le vamos a pegar. Ejecutamos, entra para acá. Al repo, ¿sí? Hasta acá venimos bien, ¿no? ¿Los perdí? No. Bien, vamos. Bien. Bien. Entonces, acuérdense, el debugueo, si yo pongo la flechita hacia adentro, me meto adentro de esto. Entonces vamos a ver a dónde va ahora. Meto hasta adentro. Profe, ¿cómo Ah, hizo perdón, para aplicarlo? Así, acceso rápido. Que le puso el clic rojo. acá le pones un. Esto de acá. Ahí. Sí. Tux. Ah, listo. O sea, vos Con- pones el cursor sobre la línea gris esta de acá que ves acá. Sí, Y apretás. pones esto de acá. Y se pone lo que se llama breakpoint, que es un punto de interrupción. O sea, cuando la aplicación pase por ahí, cuando esté en modo debug, cuando pase por ahí va a pararse. Y se va a estopear. Y va a quedar esperándonos que nosotros le demos un comando. Que los comandos son estos que están acá arriba. Este es ir hacia adentro, es decir, este pin es, me meto dentro, si hay un método, como en este caso, me voy a meter en la definición de ese método. El siguiente línea, que es bajar la siguiente línea, no me importa lo que haya acá, si es que me meto en un lado lo ignoro y voy a la siguiente línea, esta de acá. Y el step out no se usa mucho, que es seguir hasta que termine el método, hasta que salga este archivo. O sea, ahí me parame en la siguiente línea. Entonces, generalmente se usa en todo de acá. Y si yo quiero parar la aplicación, el botón rojo. Bueno, entonces ya ahora no me interesa meterme, así que hago F11 o este pin. F11 también es la atajo. F11 y van a ver que me metí dentro de esto. Si yo veo toda la consola, van a ver que me apliqué fui instanciado. No es que no nos muestra que se mete acá, porque lo ignora el constructor, pero pasó por acá porque acaba de ser instanciado. Bueno, en verdad pasó antes por acá. Pero bueno, no importa. Entonces,
¿Y por qué? ¿Y va a volver a ser instanciado o no? ¿Qué les parece? Porque ahora ya fue instanciado el Student Service que cuando pasamos por acá. El Calculator Service, si yo hago en este pin, van a ver que lo va a volver a pedir al Student Service. Pero ¿Qué les ya pasó, o sea que no va a tirar el cartel. ¿Le parece que va a ser instanciado o no? A ver, ¿qué dicen No, ustedes? que no, ¿Y por qué piensan que no? Porque es porque le singleton. dijiste, claro, el ciclo de vida que iba a tener. Muy bien, muy bien. Van acá, tiki, tiki, tiki. Y si yo le doy continue y que siga, bueno, acá no responde nada porque no responde nada, la aplicación no se estopeó, eso significa que la aplicación no muere, sigue viva. Y si vamos a la aplicación de consola, solamente fue una vez. Ahora vamos a parar nosotros la aplicación y vamos a decirle que no sea singleton. ¿Qué quieren probar? Transient o Scope. Transit. Los dos. Vamos a poco, vamos con el Transient primero. Esta es la diferencia entre Transient y Scope, siempre lo que más cuesta. El singleton es que es como más fácil. Pensé que ahora no me parece que fue instanciado ni nada. Está cargando igual recién. Bueno. Eh, eh, ¿Qué estamos? No carga la aplicación. Ah, ahí está. No sé, quedó re loco. Pero bueno, ahí le di como un enter a esto y salió. Bien, entonces. Ah, será porque nosotros le habíamos hecho un console write-line, entonces quedó como esperando algo, no sé. Bueno, probamos de vuelta. Ejecutamos. De vuelta estamos en nuestro punto de interrupción. Tenemos, acuérdense, transient. ¿Qué era transient? Que lo usaba siempre, ¿sí? Lo usaba una vez, lo desechaba, lo llamaba de vuelta. Por Exacto, bloque de código, ¿no? uno por uso dentro Sí, del bloque de código. Sí. Entonces, si yo acá tengo este de acá y este de acá, van a ver cuántas veces se debería haber impreso. Dos. Una. Dos. Dos. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que yo dije uno por bloque de código, los usos son acá, que acá yo lo uso en el Calculator Service, y acá directamente en el Student Service. Son dos los usos, en dos bloques de código distintos. Este de acá no lo está usando acá el Student Service, lo usa en el método, adentro del método, en la línea 22, en la línea 20, perdón. No lo usa acá. ¿Se entiende? sí. 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 Entonces, se debería haber impreso dos veces. A ver, déjenme ver la cosa. Bueno, esto es buenísimo porque es la mejor manera de que me quedo bochado totalmente a mí mismo, pero debería haber pasado eso. A ver, consolas de mierda, dos veces. Bien. Claro, profe, porque vos está, en realidad, la parte de abajo se ejecuta en el bloque de código de la clase Calculator Service. No se está Claro, ejecutando dentro del controller. Como claro. es otro bloque, se ejecuta dos veces. Lo vuelve a pedir al objeto. Lo vuelve a Claro, y instanciar. si sería scope, sería una vez. Sí, pero quiero mostrarte una cosa para que veamos cómo puede pasar en, digamos, esto para que me crean el tema de que puede ser más de una. Vamos a llamar de vuelta al mismo otra vez. ¿Cuántas veces le parece que va a ser que se va a imprimir el fue instanciado? ¿Cuántas veces Dos. va a salir? Dos. Dos veces. Es claro, porque va a ser dentro del mismo bloque de código. O sea que eso lo puedes usar, ese mismo método lo puedes copiar y pegar 10 veces y no va a Y- cambiar la cantidad de veces que va a printear. Déjenme ejecutarlo igual. Pero sí, debería ser así. Dar. Si la ven acá, agarremos, tiki, tiki, tiki. Y bueno, ya lo de continuo, ya fue. Dos veces. Ahora, vamos con el scope. Vamos a agarrar esta acá, si no. Bueno, lo dejamos ahí, ya fue. Vamos con el scope. Eh, Nos vamos a cambiar a scope.
Así es, scoped es copiado, digamos. Bueno, tenemos que, cuando hacemos un cambio en el código hay que ejecutarlo de vuelta. ¿Sí? Me está diciendo, hay un errorcito. Esto es bastante común. Ya ni mira el error, porque lo que pasa es que como el calculator service usa el scoped, es como que tiene que tener, digamos, tiene que tener el mismo rango o menor. Como el calculator server era singleton y el otro es scoped y el calculator server usa un scoped, no puede ser compatible. Entonces acá nos obliga a hacer o scoped o transient en este caso. Vamos a dejar scoped. Es una cuestión de, bueno, ya fue, eso no lo voy a explicar, pero una cuestión de, digamos, de que se están anidando, digamos, niveles de instanciación que no son compatibles, digamos, y uno usa lo otro y bueno. Vamos a correrlo. Directamente le voy a dar continue, porque ya, si sabemos. Fíjense, una vez. Ahora le pego de vuelta. ¿Se debería volver a imprimir o no? En Si le teoría pego de vuelta. sí. Sí. ¿Y cuántas veces? Una. Una. Ya le voy a sacar el open a agosto. ¿Bien? Ahora, voy a volver a poner singleton porque no habíamos hecho la prueba con varias requests. Vamos a volver a poner singleton. Y a ver si realmente era que nunca más hacía. Y acá le tengo que poner singleton porque si no va a andar. Profe, sería entonces uno sería por aplicación, uno por request y el otro por método. Por invocación dentro del mismo bloque de código. Puede no ser un método, puede ser que esté llamando una propiedad también. Claro. Ok. Si yo llamo acá, van a ver que fue hecho una vez. Si lo hago de vuelta, No lo va a instanciar. no necesita nunca más. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, ahí están los tres. Ya está. Saben un montón. La mayoría de la gente no sabe esto. Así que cuando ustedes le preguntan en entrevista si saben de extensión de dependencia, le sigue, le dicen, siguen internet para esto, tal, es para esto, el scope para esto, y se van a cagar de risa. Va a ser. Es algo, un conocimiento avanzado que está bueno saber. Bueno, ¿se entendió entonces el tema de gestión de dependencia? Lo tienen que aplicar en sus proyectos, ¿eh? ¿En el Bueno. parcial también? Entendió. En el parcial sí, en este parcial en particular sí. Porque van a tener que crear un controlador, inyectar los servicios que le brinden la posibilidad de responder lo que les pedimos y, por ejemplo, decir, devuelven todo el estudiante. Bueno, ya va a haber un servicio que lo haga. No lo van a tener que programar, pero van a tener que inyectar buscarlo, inyectarlo al servicio, hacer si es singleton, scope o transient, decidir ustedes. Después ya en la clase queríamos de ver cuáles son las ventajas de cada uno, para qué se usa cada uno, pero eso todavía no hoy. Ustedes deciden y bueno, y usar ese servicio, digamos, hacer el endpoint que usa ese servicio inyectado. Así que van a tener que practicar inyección de dependencia y en la medida que lo practiquen van a ser más rápido o menos rápido, digamos. Acuérdense que este parcial en particular es a libro cerrado. Así que esas líneas de código las van a tener que saber ustedes. Por otro lado, lo que vamos a hacer también es que ustedes no van a tener visible ningún otro controlador. O sea, le vamos a borrar todos los controladores, le vamos a hacer que usen, van a tener que agregar, o sea, no se van a poder copiar de otro controlador del API. Sépanlo también. O sea, van a tener que crear un controlador ustedes, inyectar el servicio y llamarlo, hacer los dos endpoints con él. Pero no van a tener que hacer ninguna validación, ni nada, ni de seguridad, ni nada. O sea, simplemente llamar el servicio, devolver lo que devuelve y listo. Profe, Sí. ¿hay ejercitación de esto en el CBG? Mm, la clase que viene, si quieren, podemos hacer a un ejemplo. eh, pero creo que la mejor manera de ejercitarlo es haciendo el. O sea, hay un par de ejercicios de controladores. Hay una guía de práctica, déjenme fijar. Hay una práctica acá en el CBG. Si ustedes van a API, acá está ensayo. Acá está la práctica de APIs. Y hay un. Acá, fíjense, bueno, es una sola práctica boluda, pero acá está, como para que ustedes hagan una práctica. Y
Y bueno, no, esto es otra cosa. Esto es bien teórico y eso lo tienen que leer porque van a entrar, pueden llegar a entrar preguntas, pero en el parcial todo en este no. Está este ejercicio nomás, la verdad. Y lo otro es su proyecto. O sea, que hagan sus controladores y hagan los servicios y los inyecten. A la medida que lo hacen 5 veces y ya les sale solo. Pero sí, no hay más que esto. Profe, la corrección de los diagramas de clase y todo eso que fuimos mandando, ¿eso cuándo se corrige o cuándo nos das una devolución de si Mm, está bien o si que hay que cambiar algo? Va a ser durante esta semana. O sea, este fin de semana en particular lo voy a dedicar específicamente a eso y bueno, en una medida, yo creo que solamente le corregí a uno solo, pero durante estos días lo voy a estar corrigiendo. Así que vayan mirando los comentarios. Yo lo corrijo, cuando corrijo le pongo la notificación en la tarea, o sea, le digo corregido en la nota, y también voy poniendo comentarios que le van a llegar notificación en los mails seguramente, voy poniendo comentarios en los archivos que me compartieron, en comentarios de Google. Ah, profe, perdón, entonces hay que subir la tarea Lo que tienen, en o el sea, CBG. en el CBG lo de menos, pero sí, márquenla, súbanla si quieren, pongan el link del coso, pero yo no entro a corregir el CBG, entro a corregir el drive, ¿viste? Y después busco la tarea en el CBG para poner una corrección. Ah, Pero Entonces tiene que ser en formato docs o pues yo lo subí en PDF. Claro, yo mm, también. PDF creo que puedo, o sea, yo lo que hago es, no, puede ser formato de una imagen, un PNG, puede ser, porque yo le pongo marcar una sección y puedo poner un comentario Google sobre el PNG, pero sobre el PDF me parece que no puedo poner comentarios. A ver, déjame ver cómo era, dígame a uno de ustedes el proyecto que tienen. Becari 2 Almeida, Becari y Villalba. Mm, a ver si puedo poner un comentario acá. Ahí. Ah, sí, mira, puedo poner comentarios. Sí, que PDF está bien. Ah, Yo buenísimo. como marco una sección y les digo acá, fíjense que no sé qué y cosas así, ¿viste? Entonces, se fijan Buenísimo. acá. Entonces podemos subir todo en PDF directamente. Si El quieren, diagrama sí, también. imagen, PDF, lo que quieran, yo lo comento acá. Bien. Profe, ah, bueno, te lo subimos en PDF entonces al Drive. Y como quieran, sí, no hay drama. profe. Yo el diagrama lo hice con el Draw.io. ¿Está bien Está bien. entrarlo así? Sí, está bien. A ver, ¿cuál es el tuyo? Coach. Coach Estefano, arriba. ¿Ves? Claro. Claro, No. por eso te decía que te lo subí en PDF, porque lo tenés Sí, que descargar, si no. sí, y va a ser complicado que yo te voy a tener que dar un feedback escrito, que a veces lo hago acá, se lo pongo acá abajo, pero si me podés Ok. poner la imagen en el PDF, va a ser Sí, más o fácil sea, para le mí. saco un screenshot al diagrama y lo subo como PDF. Sí, sí, méteselo acá adentro. Y una consulta, la entrega de la tarea del CBG, ¿en qué unidad está? ¿O eso no está disponible? Sí, sí, está disponible. Porque capaz Creo que que en se la desarrolla. Creo que 2 era unidad por 1 o ahí. 2. En la Sí, si no 2. apenas entras te aparecen los pendientes. A ver, acceder. No, no está mal. Sí, unidad 2. Bueno, ya fue. No me anda. A ver, esta de acá es. Acceder. Programación 3. Unidad 2. Acá está. Sí, esta de acá es. Dame clase para TPI. Esta de acá. Bien. Ok. Em, bueno, ejemplos para practicar el examen. Yo les propongo que le voy a decir en la práctica que que practiquen un poco de inyección de dependencia del profesor. Y yo voy a hacer uno en la clase que viene. Voy a abrir un proyecto y vamos a hacer ahí em, voy a hacer el proyecto de referencia, le voy a borrar los controladores y vamos a llamar a un par de endpoints para que prueben con el proyecto de referencia. Lo voy a clonar, voy a borrar los controladores y vamos a llamar ahí para probar. Em, bueno, chicos, nos vemos en la clase que viene, ¿sí? Listo, no, profe. Dale, Profe, profe. Dale, ¿dónde, re. dónde Profe, se nos va a vemos. poder ver Nos vemos. esta clase? ¿La subí en Em, algún lado? Muy buena pregunta. Se me En olvidó un la Drive, clase si que viene. no. Lo que pasa es que En un le Drive. puse compartir en la nube, entonces no sé en dónde queda esto. Y sí, o sea, lo voy a poner si esto ya me disponibiliza un link, lo voy a poner en el campus al link. Voy a poner en el campus el link. Esto es 3 en unidad 3. Sea un drive local o sea algo de Zoom. Pero voy a poner el link ahí. Buenísimo, profe. Si puede estar para el fin de y lo podemos repasar antes de la próxima clase, un golazo. Buenísimo, vamos a intentar. Sí.
Bueno, nos vemos, chicos. ¿Tenés la Cuídense. Nos URL ahí, vemos. profe? De las carpetas. Chao. Pues lo cargué en CBG ahí, el El directo. URL está en requisitos y material. Y acá está TPI 2 tub 2, TPI 2 tub 1, TPI 2 tub No sé 3. si yo me quedé matriculado en lo anterior o qué, pero no puedo encontrar Sí, pero debería haberlo aunque esté en matriculado anterior, porque está visible para todos los alumnos. requisito material. Ah, acá Dos- está, mirá. De una, no lo había visto. Gracias, profe. Ok. Nos Bueno, nos vemos. vemos. Chau, chau. Selene, ¿querés hablar o no? No estás hablando. Profe, perdón, sí, no sabíamos si preguntarte o no. Después dijiste que bueno, que lo ibas a corregir ahora, pero era preguntarte sobre el diagrama que habíamos entregado. Eh, Era eso. Entonces no Eh, estábamos seguras si esperar la devolución. no, sí, no, ahora no lo vamos a poder corregir. Lo voy a corregir en esto, si hoy, mañana o el fin de semana. ¿Sí? Dale, listo. Bueno. No estábamos seguras de eso, si estaba la posibilidad de que haya un feedback o había que entregarlo y que estuviera bien, digamos. De eso tengo una No, nota. no, no, va a ser, no va a estar bien. O sea, es muy probable que Listo. no esté bien. La idea es Dale. que la nota no es nota, la nota es entrega y mientras antes se lo corrija, antes pueden arrancar a programar. Pero no, no, olvídate, no, no, tiene que estar bien. Con que haya esté algo, ya está. Listo, perfecto. Bueno, listo. Bueno, nos vemos, Gracias. chicos, cuídense. Adiós. Chau, chau.